Hola, bienvenidos a KJV Bible Stories. Hoy continuamos con el libro llamado Las Buenas Nuevas. Esta es la parte 10 y nos quedamos aquí en la página 72 y vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia usted en nombre de su Jesucristo. Le pedimos el perdón de nuestros pecados y arrepentimiento y que podamos aprender de usted en este capítulo. Y gracias por su misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquellos desobedientes a quienes Cristo predicó en los días de Noé estaban en prisión. 1 Pedro 3, 19 y 20. Pero como el resto de pecadores eran presos de esperanza, Zacarías 9, 12, el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Salmo 102, 19 y versículo 20. Cristo se da por pacto del pueblo por luz de las naciones para que abra los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Isaías 42, 6 y 7. Si es que conocéis aún el gozo y la libertad del Señor, permite que te hable desde mi experiencia personal. Algún día no muy lejano, quizás sea hoy mismo, el Espíritu de Dios te hará sentir profunda convicción de pecado, pues haber estado lleno de dudas y vacilaciones, puedes haber buscado toda clase de excusas y evasivas, pero al llegar ese momento no tendrás nada que responder. ¿Qué tendrás entonces? ¿Duda alguna? No tendrás entonces duda alguna con respecto a la realidad de Dios y el Espíritu Santo, y no necesitarás argumento alguno para que te asegure de ella. Reconocerás la voz de Dios hablando a tu alma, y tu clamor será como el del antiguo Israel. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodos 20, 19. Sabrás entonces lo que significa estar encerrado en una prisión cuyas paredes sentirás tan próxima a ti que además de hacer imposible la huida, parezcan asfixiarte. Los relatos de personas que fueron condenadas a ser enterradas en vida bajo una pesada losa se tornarán extrañamente vividos y reales. Cuando sientas como si las tablas de la ley aplastaran tu vida y tu corazón se quebrantase bajo la acometida de una implacable mano de piedra. En este momento te proporcionará gran gozo recordar que estás encerrado solamente con el propósito de que por la fe recibas la promesa del Espíritu en Jesús Cristo. Tan pronto como te aferres a esa promesa, descubrirás que es la llave para abrir todas las puertas de tu castillo de la duda. Eso lo que citó Castillo de la Duda viene del libro El Progreso del Peregrino. Las puertas de la prisión se abrirán entonces de par en par y dirás: escapamos cual ave del lazo del cazador. Se quebró el lazo y escapamos. Bajo la ley, bajo el pecado. Bajo pecado, mil disculpas. Antes que viniese la fe, estábamos encerrados bajo la ley, estábamos prisioneros para la fe que había de manifestarse después. Sabemos que todo lo que no es de fe es pecado. Por lo tanto, estar bajo la ley es lo mismo que estar bajo pecado. La gracia de Dios trae salvación del pecado de tal manera que cuando creemos en la gracia de Dios dejamos de estar bajo la ley, pues somos liberados del pecado. Por siguiente, los que están bajo la ley son los transgresores de la ley. Los justos no están bajo la ley, sino que caminan en ella. Galatas 3:24, así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Tutor se ha traducido de la voz griega
pedagogos o pedagogo. El pedagogo era un esclavo del padre de familia que tenía por misión acompañar al niño a la escuela y asegurarse de que éste no malograba su instrucción entregándose a la disipación y el juego. Si el infante intentaba escapar, el pedagogo tenía que traerlo de vuelta al camino y tenía autoridad incluso para emplear métodos físicos de corrección. Tutor o instructor no son buenas traducciones del término griego. La idea es más bien la de guardián o vigilante. El niño sometido a su custodia, aún teniendo un rango superior, está de hecho privado de libertad, como si estuvieran en prisión. Todo aquel que no cree está bajo pecado, encerrado bajo la ley, y por lo tanto la ley actúa como su guardián o vigilante. La ley lo mantendrá esclavo, es culpable, no puede escapar de su culpa. Aunque Dios es misericordioso y clemente, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodos 34, versículos 6 y 7, es decir, jamás mentirá diciendo que lo malo es bueno. Lo que hace es proveer un remedio en el que el culpable pueda quedar libre de su culpa. Entonces la ley dejará de cortar su libertad y podrá caminar libre en Cristo, libertad en Cristo. Cristo dice, yo soy la puerta. Él es igualmente el redil y también el pastor. El hombre supone que es libre saliendo fuera del redil y piensa que venir al redil significa poner cortapisas a su libertad. Sin embargo, es exactamente al revés. El redil de Cristo es un lugar amplio, mientras que la incredulidad es una presión estrecha. La amplitud de pensamiento del pecado nunca puede separar el ámbito de lo estrecho. El verdadero libre pensador es aquel que comprende bien con todos los santos la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo y conoce ese amor que supera todo conocimiento. Fuera de Cristo no hay más que esclavitud, solo en Él hay libertad. Fuera de Cristo el hombre está en prisión. Su propio pecado lo sujeta como un lazo. Proverbios 5:22. El poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15:56. Es la ley la que declara pecador al hombre y le hace consciente de su condición. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Y el pecado no se imputa donde no hay ley. Romanos 3:20, Romanos 5:13, la ley conforma las paredes de la prisión del pecador, lo encierra en ella haciendo que se sienta incómodo, oprimido por el sentido del pecado como si fuera a privarle de la vida. El pecador se debate en vanos y frenéticos esfuerzos por escapar, pero los mandamientos se dirigen a modo de inexpugnables muros a su alrededor. Vaya en la dirección que vaya, se tropieza con un mandamiento que dice, nunca puedes encontrar la libertad por mí, puesto que has pecado. Si procura ponerse a buenas con la ley y promete obedecerla, su situación no mejorará en nada, ya que su pecado permanece de todos modos. La ley los aguijonea y lo lleva a la única vía de escape, la promesa. Por medio de la fe en Jesucristo, es Cristo. En Cristo es hecho verdaderamente libre, ya que es hecho justicia de Dios en Él. En Cristo está la perfecta ley de libertad. La ley predica el Evangelio. Toda la creación habla de Cristo proclamando el poder de su salvación. Cada fibra del ser humano clama por Cristo, aunque el hombre pueda no saberlo. Cristo es el deseado de todas las gentes. Ageo 2:7.
Solo Él colma de bendición a todo viviente. Salmo 145, versículo 16. Solamente en Él se encuentra el remedio para la inquietud y anhelo del mundo, puesto que Cristo, en quien hay paz, ya que Él es nuestra paz, está buscando a los que están trabajados y cargados y los llama a venir a Él. Y teniendo en cuenta que todo hombre tiene anhelos, que ninguna otra cosa en el medio, que ninguna otra cosa en el mundo, mil disculpas, puede colmar. Queda claro que si la ley despierta en el hombre una percepción clara de su condición y la ley continúa aguijoneándolo, no dándole descanso, impidiéndole cualquier otra vía de escape, el hombre acabará por encontrar la puerta de salvación, ya que está abierta de par en par. Cristo es la ciudad de refugio a donde puede huir todo aquel que se encuentra asediado por el vengador de la sangre, con la seguridad de que será bienvenido. Solamente en Cristo hallará el pecador descanso del látigo de la ley, porque en Cristo se cumple en nosotros la justicia de la ley. Romanos 8:4, la ley no permitirá a nadie ser salvo a menos que posea la justicia que viene de Dios por la fe. Filipenses 3:9, la fe de Jesús. Gálatas 3, versículo 25. Y como vino la fe, no estamos bajo tutor. 26. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Cuando el hombre recibe la palabra de Dios, la palabra de la promesa que trae con ella la plenitud de la ley, en lugar de luchar en su contra, se rinde a ella, le vino la fe. El capítulo 11 de Hebreos, o sea, el capítulo 11, demuestra que la fe vino desde el principio, desde los días de Abel. El hombre ha encontrado la libertad por medio de la fe. La fe puede venir hoy, ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados de su muerte? Es por su muerte como Cristo nos redime de la maldición de la ley, pero nosotros tenemos que morir con Él. El bautismo es una muerte semejante a la suya. Resucitamos para andar en novedad. En inglés dice newness of life, me encanta. En una vida nueva, dice en inglés. En novedad de vida, la vida de Cristo, ver Galatas 2:20. Habiendo sido revestidos de Cristo, somos uno en Él. Estamos completamente identificados con Él. Nuestra identidad se pierde en la suya. Oímos frecuentemente decir de quien se ha convertido ha cambiado tanto, que a duras penas lo reconoceráis. ¿No es el mismo? No, no lo es. Dios ha hecho de él otro hombre. Por lo tanto, siendo uno con Cristo, le pertenece todo lo que es de Cristo, incluyendo un sitio de los lugares celestiales en donde Cristo mora. Desde la cárcel del pecado se lo exalta hasta la morada de Dios. Ahora bien, eso presupone que el bautismo sea para él una realidad, no una simple formalidad externa. No es solamente el agua visible en la que se bautiza, sino en Cristo, en la vida de Él. ¿Cómo nos salva el bautismo? El vocablo griego que traducimos por bautizar significa sumergir. El herrero griego bautizaba en agua el material que forjaba con el objeto de enfriarlo. El ama de casa bautizaba su colada para lavarla.
y con el mismo propósito bautizaban todos sus manos en agua. Sí, a todos acudían con frecuencia al bautisterión o estaque con familiar propósito. De ahí tomamos nuestra voz bautisterio o bautisterio, no sé, bautisterio. Es un lugar en donde uno podía sumergirse totalmente bajo el agua. La expresión bautizados en Cristo indica cuál ha de ser nuestra relación con Él. Debemos resultar sorbidos y perdidos de vista en su vida. Entonces solo se verá a Cristo, de forma que ya no vivo yo, pues que fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo. Romanos 6:4, el bautismo nos salva para la resurrección, por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21, puesto que somos bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Romanos 5:10, por lo tanto, el bautismo en Cristo, no la mera forma, sino el hecho nos salva. El bautismo significa una buena conciencia ante Dios. 1 Pedro 3:21. En ausencia de esta no hay bautismo cristiano. Por lo tanto, el candidato al bautismo debe tener una edad suficiente como para poder tener conciencia de hecho. Debe tener conciencia de pecado y también del perdón mediante Cristo. Ha de conocer la vida que entonces se manifestará y ha de poner voluntariamente su antigua vida del pecado para entregarse a una nueva vida de justicia. El bautismo no consiste en quitar las impurezas del cuerpo, 1 Pedro 3:21, ni tampoco en la limpieza exterior de este cuerpo, sino en una conciencia buena como respuesta hacia Dios. Eso es lo que está en la cita, una conciencia buena como respuesta hacia Dios, viene del Nuevo Testamento de la versión internacional. Una purificación del alma y la conciencia. Hay un manantial abierto para lavar el pecado y la inmundicia, Zacarías 13:1, y por ese manantial fluye la sangre de Jesús. La vida de Cristo mana desde el trono de Dios, en medio del cual está de pie un cordero como si hubiera sido inmolado. Apocalipsis 5:6, tal como manó del costado herido de Cristo en la cruz, cuando por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. De su costado herido brotó agua y sangre. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y lavarla en el lavado del agua por la palabra. Literalmente baño de agua en la palabra. Efesios 5:25 y 26, al ser entregado en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el creyente da fe de su aceptación voluntaria del agua de vida, la sangre de Cristo que purifica de todo pecado y de que se dispone desde entonces a vivir de toda palabra procedente de la boca de Dios. Desde ese momento se pierde a sí mismo de vista y solo la vida de Cristo se manifiesta en su carne mortal. Galatas 3:28 y 29. No hay judío ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. No hay diferencia. Romanos 3:22, Romanos 10:12. Es la nota tónica del Evangelio. Todos son pecadores por igual y todos son salvos de la misma manera. Quien pretendiese hacer diferencia en razón de la nacionalidad, judío o gentil, la podría hacer igualmente al propósito del sexo, varón o hembra, o de la condición social, amo o esclavo, etcétera. Pero no hay diferencia. Todos los seres humanos son iguales ante Dios sin importar la raza o condición.
Sois uno en Cristo Jesús, y el uno es en Cristo. No dice, y a sus descendencias como si había de muchos, sino de uno solo. A tu descendiente, que es Cristo, Galatas 3:16, no hay más que una descendencia, pero abarca a todos los que son de Cristo. Ser revestidos de Cristo significa ser vestidos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Efesios 4:24, abolió en su carne la enemistad, la mente carnal, para crear en sí mismo de dos un nuevo hombre, haciendo en paz. Efesios 2:15. Él es el auténtico hombre, Jesucristo, hombre. Fuera de él no existe verdadera humanidad. Llegamos a un varón perfecto solamente en la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. En la plenitud del tiempo, Dios reunirá todas las cosas en Cristo. No habrá más que un solo hombre, y solamente su justicia en la medida en que el descendiente es uno. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa herederos. El descendiente es Cristo. Así lo declara el texto, pero Cristo no vivió para sí mismo, ganó una herencia, no para sí mismo, sino para sus hermanos. El propósito de Dios es reunir en Cristo bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. Un día pondrá fin a todas las divisiones, sea de la clase que sean, y lo hace ya ahora en aquellos que lo aceptan. En Cristo no hay distinciones de nacionalidad, clase o rango. El cristiano piensa de cualquier otra persona, inglés, alemán, francés, ruso, turco, chino o africano, simplemente como de una persona y por lo tanto como un posible heredero de Dios mediante Cristo. Si esa otra persona de la raza o condición que sea se hace también cristiana, los lazos vienen a ser mutuos y por lo tanto aún más fuertes y, y han, perdón, ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la razón que hace imposible que un cristiano haga la guerra. Amén, estoy de acuerdo. El cristiano no hace distinción de nacionalidad, sino que ve a su hermano en todo hombre. La vida de Cristo es su vida, puesto que es uno con Cristo, le será tan imposible entregarse a la lucha como habría sido para Cristo el blandir la espada y pelear en defensa propia ante el ataque de los soldados romanos. Y dos cristianos no pueden luchar entre sí más de lo que Cristo puede luchar contra sí mismo. No obstante, la guerra no es ahora el objeto de nuestro estudio, sino el señalar la absoluta unidad de los creyentes en Cristo. Efectivamente son uno, a pesar de los muchos millones de creyentes que pueda haber. Son uno en Cristo, cada uno posee su propia individualidad, pero se trata siempre de la manifestación de algún aspecto de la individualidad de Cristo. El cuerpo humano tiene muchos miembros y todos ellos difieren en sus peculiaridades, ¿sí? Sin embargo, observamos perfecta unidad y armonía en el cuerpo humano, en su estado de salud, en aquellos que se han vestido de nuevo hombre, el cual se renueva hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de su creador. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. La cosecha. En la explicación de Cristo, en la explicación que Cristo dio de la parábola del trigo y la cizaña, señaló que la buena semilla o descendientes son los hijos del reino. Mateo 13:38.
El agricultor no permitió que se arrancara la cizaña debido a que en los estadios iniciales era difícil distinguirla del trigo y aparte de este resultaría destruido. Por lo tanto dijo: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo que de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Versículo 30. Como es bien sabido, es en la cosecha cuando se recoge la simiente. La parábola tiene por fin específico el señalar qué es la cosecha cuando la simiente se manifiesta en su plenitud. Todo lo que la cosecha guarda es la plena manifestación y madurez de la semilla. Ahora bien, la siega es el fin del mundo, por lo tanto, el tiempo señalado en Galatas 3:19 hasta que viniese la simiente o descendiente a quien ha sido prometida, no es otro que el fin del mundo, momento en que ha de hallar cumplimiento la promesa referente a la tierra nueva. La simiente o descendiente no puede manifestarse antes de ese tiempo. Leemos de nuevo en Galatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa. ¿Qué nos enseña el versículo? Sencillamente esto, que la ley tal cual fue proclamada en el Sinaí, sin cambiar una jota ni un tilde, es parte integral del Evangelio y debe ser presentada en el Evangelio hasta la segunda venida de Cristo en el fin del mundo. Mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán, sin que todo se cumpla. Mateo 5:18. ¿Y qué diremos del momento en el que pasen este cielo y la tierra para establecerse los nuevos? Entonces no habrá más necesidad de que la ley esté escrita en un libro, a fin de poder predicar a los pecadores y a sus pecados les sean expuestos. En aquel tiempo estará en el corazón de todo hombre. Hebreos 8:10 y 11. Abolida de ninguna manera, sino grabada indeleblemente en el corazón de cada persona, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. La simiente se refiere a todos cuantos pertenecen a Cristo, y sabemos que la herencia prometida no se ha manifestado en su plenitud. Jesús en sus días en esta tierra no la recibió en mayor medida que Abraham. Cristo mismo no puede poseer la herencia prometida antes de que lo haga Abraham, puesto que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente o simiente. El Señor habló por medio de Ezequiel de esa herencia en el momento de que David dejase de tener una representante de su trono en la tierra y predijo la caída de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En estos términos: depón la tierra, quita la corona, arruina la reduciré, no será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y a él se la entregaré. Ezequiel 21, versículos 26 y 27. Así Cristo está sentado en el trono de su Padre y desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pronto volverá a todos los que son guardados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo, de forma que Cristo no puede poseer la herencia antes que ellos. La simiente es una, no está dividida. Cuando Cristo venga a ejecutar el juicio, a destruir a aquellos que han elegido así, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. Entonces estará completa la simiente y se cumplirá la promesa. Ese momento, la ley continuará cumpliendo fielmente su misión de despertar y aguijonear la conciencia de los pecadores.
no dándoles descanso hasta que vengan a identificarse con Cristo, o bien lo rechacen plenamente. ¿Aceptarás sus términos, querido lector? ¿Pondrás fin a tus quejas a propósito de esta ley que te salva de hundirte en un sueño fatal? ¿Aceptarás la justicia de la ley en Cristo? Si así lo haces, como verdadera simiente de Abraham que eres, y heredero según la promesa, pues alégrate en tu liberación de la esclavitud del pecado, cantando, feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, y en tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Ese es un himno 330 por ese hombre llamado con el apellido Westrom. Westrup, no lo pronuncio bien. Bueno, aquí terminamos el capítulo 3. Me da mucho gozo que pude compartir esto. Que Dios les bendiga. El siguiente capítulo es el 4 y la parte 11. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra y por tan hermoso que bendijo usted a este hombre Waggoner para escribir este libro. Verdaderamente veo que tu espíritu estaba con él y lo que dice todo es bíblico. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima.